vamos a detenernos un poco a estudiar las gráficas de las funciones trigonométricas. Vamos a empezar con las funciones elementales, pero el objetivo es tratar de ver cómo es que van las gráficas de esta forma, las más generales, que tienen la forma y igual a seno de bx más c más d, y y igual a coseno de bx más c más d. Recordemos algunos hechos generales acerca de las funciones. Si tenemos una función, la gráfica de la nueva función y igual a f de bx más c más d queda determinado por estos coeficientes b, c y d. Por ejemplo, la constante a lo que hace es que hace que la f se expanda o contraiga en dirección al eje y. Esta a. La b hace que la gráfica se expanda o se contraiga en relación al eje x, ¿no? Esta b. La c lo que hace es que se mueva a la izquierda o a la derecha de acuerdo al signo que tenga la c. Y la d lo que hace es que se mueva en dirección al eje y, hacia arriba o hacia abajo, se desplace varias unidades, ¿no? Dependiendo del valor de d. Primero vamos a comenzar con la gráfica del coseno y del seno. Recordemos que antes vimos que la gráfica de y igual al seno de x la obtenemos si recorremos la circunferencia unitaria, ¿no? La segunda coordenada es la que nos interesa, las alturas. Aquí, esta altura de aquí nos da esta imagen de este punto. Aquí, esta altura más pronunciada de aquí nos da la altura más pronunciada de aquí, es pi. En pi medios es aquí. Aquí es pi medios, no es pi. Aquí es 3 pi medios, 4 pi medios. Así. Entonces aquí podemos ir viendo que si vamos a circular alrededor del círculo unitario, si nos movemos alrededor del círculo unitario, entonces y vamos poniendo las alturas aquí, lo que vamos obteniendo es la gráfica de esta función, y esta es la gráfica de la función seno. Se obtiene graficando el x, que es la medida en radianes del arco del ángulo que nos desplazamos, y la altura lo que se pone es la segunda coordenada de cada punto que está sobre la circunferencia unitaria. Aquí podemos ver qué pasa con algunos cambios en la función. Si por ejemplo aquí podemos ver y igual seno de x es la función original. Aquí podemos ver qué pasa cuando multiplicamos por una constante menor que 1, por ejemplo 0.5 se contrae en dirección al eje y. Si multiplicamos por un número 2, aquí se duplican las imágenes, digamos, y se expande en dirección al eje y. O sea que al multiplicar por una constante la gráfica se va modificando. Para graficar la función y igual coseno de x podemos hacer uso de alguna identidad que ya tenemos. Por ejemplo, si el coseno de x es el coseno de menos x, y ese es el seno de pi medios menos x, que es por la fórmula del ángulo complementario. Aquí. Y eso da seno de x más pi medios, y por lo tanto lo que ha pasado es que es la gráfica del coseno, es la misma gráfica del seno de x, solo que se ha desplazado pi medios unidades a la izquierda. Así. De esa forma se puede obtener, en vez de estar evaluando directamente el coseno. En el caso más general, para considerar la gráfica de la forma y igual a coseno de bx más c y y igual a seno de bx más c, necesitamos algunos conceptos adicionales.
En primer lugar vamos a definir la amplitud. El promedio de la diferencia entre el valor máximo y mínimo es lo que vamos a conocer como amplitud. Por ejemplo, el seno y el coseno, el valor máximo que toma es 1 y el valor mínimo es menos 1. Entonces la diferencia es entre 1 y menos 1 es 2, pero 2 entre 2 es 1. Entonces 1 es la amplitud del seno y del coseno. Y tiene sentido la definición porque lo que se ha visto es que la gráfica del seno y el coseno oscila en una franja que tiene 2 unidades de ancho. Teorema. Veamos este resultado. Si tenemos un número real y ese es no nulo, entonces estas funciones, la función seno y el coseno de a por x, tienen periodo 2pi sobre a. Eso ya lo mencionamos antes, ¿no? Este es un caso particular. Veamos qué pasa al multiplicar por diferentes coeficientes b a la función seno. Por ejemplo, seno de 0.5x, podemos ver que es como se expandió. Seno de 2x se contrae en dirección al eje x. Este es el seno de x. Si lo multiplicamos por un decimal, la gráfica se expande, ¿no? Lo que hay que recordar es que si tenemos una gráfica de esta forma, y igual a a por f de bx más c más d, aquí están indicados lo que pasa al cambiar los valores, los parámetros que tenemos ahí. Si a es mayor que 0, hay dilatación o contracción vertical. Si a es menor que 0, hay una reflexión respecto al eje x, aquí. Si d indica desplazamiento vertical de la gráfica, C indica desplazamiento horizontal de la gráfica y B indica dilatación o contracción horizontal. Las funciones de la forma a seno de bx más c, o a coseno de bx más c. Vamos a ver cómo se grafican a partir de la gráfica del seno y del coseno. En primer lugar, supongamos que b es mayor que 0. Si no, se puede utilizar la paridad del coseno y paridad del seno. Las simetrías se pueden usar aquí. Bueno, veamos. La amplitud es el promedio de la diferencia entre los dos valores máximos. En este caso el periodo es 2pi sobre b, porque el coeficiente b. El ángulo de desfase es menos c sobre b. Este es el que vamos a tomar como el ángulo que nos puede servir para graficar una onda completa. Entonces el ángulo de desfase que vamos a poner como menos c sobre b es el desplazamiento horizontal de menos c sobre b unidades a la derecha o a la izquierda, según si c es negativo o positivo de la gráfica de y por e es igual a coseno de bx o a seno de bx, según el caso, ¿no? Pero este sería el ángulo de desfase. Indica desplazamiento, ¿no? El desplazamiento vertical es la traslación vertical en d unidades de la gráfica, ya a coseno de bx más c, o ya y igual a seno de bx más c. En este caso vamos a trazar la gráfica de la función 3 menos 3 seno de 2x menos pi tercios. Aquí primero hallamos la amplitud extrema, porque es el valor absoluto del coeficiente que está afuera. El periodo es 2pi entre 2, dividimos 2pi entre este. 2pi es el periodo del seno, pero vimos que si estaba multiplicado por una constante el argumento, el periodo queda dividido por esa constante. Entonces el ángulo de desfase sin es pi sexto. Procedemos a construir la gráfica en varios pasos, como mostramos a continuación. Aquí tenemos la gráfica inicial del seno. Aquí tenemos la gráfica del seno de 2x.
que es una contracción en el eje X. Aquí hacemos un desfase de pi sextos unidades a la derecha, aquí, de esta gráfica, ¿no? Esta que tenemos aquí, lo movemos pi sextos unidades a la derecha. Ahora, si multiplicamos por 3, la gráfica se expande. Aquí el gráfico está más pequeño, pero en realidad debería estar más grande que este de aquí. Pero la escala es la que se ha cambiado. Y por último, multiplicamos por signo menos, por menos 3. Es la reflexión de esta gráfica con respecto al eje X. Esta es una manera de hacer la gráfica, ¿no? A partir de la gráfica del seno y el coseno, y conociendo qué es lo que hace cada una de estas constantes en la ecuación en la que participa, ¿no? Algunos comentarios finales que se pueden hacer. Si tomamos b mayor que 0, si b de x más c es igual a 0, entonces x es menos c sobre b, que habíamos llamado ángulo de desfase. Este es el punto de la abscisa de inicio de un periodo de gráfico que deseamos hacer, por ejemplo, ¿no? Y para graficar un periodo completo solo le sumamos a este el periodo. Entonces si sumamos a este valor 2pi sobre b, que corresponde al periodo, tenemos este valor aquí, este de aquí, el cual corresponde al punto de abscisa donde finaliza la onda del periodo en cuestión. Esto se menciona porque se puede hacer una gráfica con un tanto más de detalle. Si se quiere ubicar otros puntos intermedios de interés, podrían ser aquellos en los cuales la función alcance el máximo, el mínimo o cruce al eje de las x, es decir, se anule. Esto no es muy complicado de hacerlo. Por ejemplo, si quisiéramos graficar esta función, y igual a menos 3 coseno de 2x menos pi tercios. Entonces comenzamos graficando bueno, aquí lo que vamos a hacer es graficar primero la función coseno. De ahí podemos buscar el ángulo de desfase con 2x menos pi tercios igual a 0, despejamos x, y después, como ya sabemos el periodo, que sería 2pi entre 2, que sería pi, entonces podemos graficar el punto inicial y el punto final, y podemos ver donde la gráfica se anule también, resolviendo. Después podemos multiplicar por 3 y hacer la reflexión por último con respecto al eje de las x, como en el ejemplo que acabamos de ver. Aquí tenemos un resumen de las gráficas más usuales, ¿no? La gráfica del seno, la gráfica de la cosecante, la gráfica del coseno, la gráfica de la secante. Podemos ver que están relacionadas las gráficas, ¿no? Donde termina esta altura aquí, empieza la gráfica de la cosecante en ese segmento de 0 pi medios, de 0 pi, perdón. O sea que una buena idea para graficar la cosecante y la secante sería primero graficar el seno y el coseno. Aquí tenemos la tangente y la cotangente. Esos son los comentarios finales que había puesto aquí. Que si se quiere graficar el seno o el coseno, si se quiere graficar la secante y la cosecante, lo mejor primero es graficar el coseno y el seno, y a partir de esas hacer las gráficas, para que resulte un poco más cómodo en la construcción. Bueno, esto lo dejamos hasta aquí.